Celia. Es un placer. Listo, Marcel. Listo. A ver. Bueno, bienvenidos a la presentación. Hoy vamos a hablar de frugivorismo, la dieta del aspirante, porque Max Endel, no muy ampliamente, pero sí muy claramente, habla sobre la importancia de cuidarse el cuerpo físico y habla de las frutas y las verduras crudas, específicamente crudas, como la dieta ideal, por varias razones. Entonces, comencemos. Porque no. Un momento. Ajá. Aquí está el plan. Para que se pueda asimilar mejor el contenido de la presentación, la he dividido en 5 partes, bueno, más bien 4, ahora les explico. Primera parte, primer capítulo, que es el frugivorismo, cómo se compara con otras dietas. También, después de eso, vemos el frugivorismo desde el punto de vista material, cómo se ve materialmente, cómo se compara con la ciencia actualmente, con lo que dijo Max Endel y otros datos muy interesantes. Después de eso, vamos a ver al frugivorismo desde el punto de vista ocultista, qué es lo que sucede con, o sea, cómo se compara con los cuerpos invisibles, qué es lo que tienen las frutas y las verduras crudas de especial. Y finalmente, vamos a ver consejos y pasos concretos para adoptar una dieta más frugívora. Aquí al final ven argumentos contra el vegetarianismo y cómo rebatirlos, porque uno de los propósitos de esta presentación es armarlos a ustedes con argumentos, con entendimiento del asunto, porque muy a menudo nosotros entramos en conversaciones con otras personas que pueden no estar de acuerdo con nosotros en nuestro punto de vista en cuanto al desarrollo espiritual, en cuanto a la dieta que uno debe tener. Y uno debe estar bien preparado para esas conversaciones porque de esa conversación puede salir mucho bien. Puede salir mucho bien. Entonces, ¿qué es el frugivorismo? Primera parte. Lo primero que quiero aclarar es que hay más de 3 clasificaciones dietéticas. En la escuela y donde quiera repiten y nos enseñan que hay 3 clasificaciones dietéticas: herbívoros, carnívoros y omnívoros. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Hay animales que son casi exclusivamente insectívoros. Lo que comen es insectos. No comen carne de sí, ni comen hierba, ni comen plantas. Lo que comen son insectos. Hay otros que son vermívoros, comen principalmente gusanos. Granívoros, comen principalmente semillas. Nectarívoros, como el colibrí, es nectarívoro porque más del 80 o más del 90% de su dieta es néctar de las flores. Y todo esto se determina en gran parte gracias a la anatomía. Un análisis anatómico basado en eso se puede determinar cuál es la dieta primaria de un ser. Y, por supuesto observando al ser también, qué es lo que come en la actualidad. Una cotorra, un loro puede comer espagueti. Sin embargo, eso no quiere decir que sea espaguetívoro, ¿no? Él tiene eh, características anatómicas que no lo clasificarían como espaguetívoro, ¿no? Aunque sea capaz de comer espagueti. Entonces, punto que quiero hacerles, o sea, que quede claro. La dieta, o sea, de un ser se determina en gran parte por la anatomía, aunque sea capaz de comer otras cosas. El chimpancé, por ejemplo, es frugívoro, y frugívoro es quien come principalmente frutas. El chimpancé también come otras cosas, por ejemplo, también de vez en cuando come semillas, come insectos y de rara vez sí se ha encontrado que ha cazado y comido carne. Es capaz de comer esas cosas. Sin embargo, se clasifica como frugívoro porque come principalmente frutas y porque su anatomía también lo indica, que está optimizado para comer esa dieta. Aquí les tengo un gráfico, una tabla que les muestra
algunas de las diferencias básicas anatómicas entre diferentes especies y que tienen diferentes tipos de dietas, ¿no? Por ejemplo, los carnívoros y los omnívoros, como los osos, como dan en este ejemplo, apenas mastican. Los herbívoros, en un sentido estricto, los que comen principalmente hierba, mastican mucho, lo necesitan masticar mucho la hierba para poder digerirla bien. Y el frugívoro mastica su comida bastante, aunque no tanto como el herbívoro, pero sí mastica mucho más notablemente que el carnívoro. Otra diferencia muy perceptible es el largo del colon. Los carnívoros tienen un colon muy corto con respecto al cuerpo. Por ejemplo, el colon de un carnívoro típico es de 3 a 6 veces más largo que el cuerpo. Comparado con un herbívoro, vaya, nada, un herbívoro tiene de 20 a 30 veces el colon más largo que el cuerpo. Y el frugívoro está en el medio, no lo tiene tan corto como un carnívoro ni tan largo como un herbívoro. La razón por esto es que la carne, al morirse, el animal al ser cazado, se empieza el proceso de descomposición inmediatamente. Entonces el carnívoro necesita procesar la comida, la carne, así, para que no se le pudra en el intestino. Eh, Otra diferencia es la acidez del estómago. El carnívoro necesita mucha más acidez en el estómago para poder digerir la carne eficientemente. Y el herbívoro y el frugívoro, sin embargo, necesita un estómago ácido, pero no tan ácido como, como lo necesita el carnívoro. Otra diferencia muy notable es el tiempo de digestión. El carnívoro, como dicho previamente, la carne se descompone muy rápido y el carnívoro necesita procesar la comida igual de rápido para poder aprovecharla y que no lo enferme. Por lo tanto, un carnívoro tiene un tiempo de digestión de 2 a 4 horas. El herbívoro, por otra parte, necesita digerir la celulosa, que es una materia bastante difícil de digerir, y por eso se demora de 24 a 48 horas digiriendo la comida. El frugívoro de nuevo cae dentro, o sea, no se demora tan poco como el carnívoro, pero tampoco tanto como un herbívoro. O sea, es una clasificación dietética aparte, lo que les quiero mencionar. Eh, Es importante tener esto bien claro porque muy a menudo las personas vienen con el argumento de, el ser humano es un omnívoro, el ser humano come de todo. Pero teniendo esta información, ustedes pueden decir, eso no es completamente cierto. O puedes responder diciendo, la realidad es mucho más compleja. En realidad, el ser humano es frugívoro porque su anatomía lo ha optimizado para ese tipo de dieta. Entonces, este gráfico se los he simplificado un poco para que sea más fácil de entender, pero las diferencias son muchísimas. Como aquí pueden ver, es el gráfico completo. Hay muchísimas diferencias entre las varias categorías dietéticas. Cada animal tiene una anatomía optimizada para su dieta. En este caso, el ser humano tiene una dieta optimizada para las frutas. Es una comida que es muy fácil para él de digerir. Es muy eh, o sea, muy fácil de adquirir relativamente. O sea, nosotros tenemos manos que están precisamente hechas para agarrar las frutas. Un león tiene garras que están hechas para cazar, pero no un león, aunque quisiera comer fruta, le va a costar mucho más trabajo conseguirla. Otro punto importante, si las personas dicen que el ser humano es omnívoro, pues también habría que decir que los animales que uno entiende normalmente como herbívoros también son omnívoros. Esto puede ser nuevo para muchos de ustedes, información nueva, pero muchos de los animales que uno sabe que son herbívoros porque comen hierba, herbívoros de hierba, de vez en cuando comen carne si no hay otra opción. Ellos prefieren hierba, es la comida que ellos prefieren. Sin embargo, si no hay otra opción y se les presenta algo de carne fácil y accesible para ellos, son capaces de comerla. Entonces, la idea es que no es justo clasificar a un ser como omnívoro porque es capaz de comer otras comidas. La sobrevivencia nos ha adaptado para
comer sacar energía de varias fuentes. Sin embargo, la anatomía es lo principal para determinar la dieta de un ser. Un excelente argumento de este tema lo hace un libro que se llama La Dieta 80-10-10. Se los recomiendo muchísimo, es un libro fenomenal. Se llama 80-10-10 porque recomienda que la dieta sea un 80% de frutas, un 10% eh, de proteína y un 10% de grasa. Es un análisis profundísimo y excelente. Y también da pasos sobre cómo empezar una dieta frugívora. Bien, para recapitular, ¿qué es el frugivorismo? El frugívoro es quien come principalmente frutas. Hemos aprendido en este capítulo también que hay más de 3 clasificaciones dietéticas, no hay solamente herbívoros, omnívoros y carnívoros, hay muchas más clasificaciones, entre ellas frugívoros, al cual pertenece el ser humano. Y también hemos aprendido que el ser humano es frugívoro por su anatomía, el tipo de dentadura que tenemos, el tipo de las manos, el tipo de uñas, todo eso, el tipo de sistema digestivo, todo eso conduce a que nosotros somos frugívoros por naturaleza. Sí hay un punto aquí que es que el tamaño del estómago del ser humano ha sido reducido comparado con el de otros frugívoros porque eh, ya el ser humano se ha adaptado a comer comida cocinada y eso es un punto que vamos a tocar más adelante. Bien, hemos visto qué cosa es el frugivorismo, lo hemos definido bien, cómo se compara con los demás. Ahora podemos ver qué cosa es el frugivorismo desde el punto de vista material. Esto es del concepto Rosacruz del cosmos. Se los leo. En términos generales, puede decirse de los alimentos sólidos que los vegetales frescos y las frutas maduras contienen la mayor proporción de sustancias nutritivas y la menor de sustancias terrosas. La fruta fresca contiene agua de la clase más pura y mejor, capaz de penetrar en el sistema de una manera maravillosa. El jugo de uvas es particularmente un admirable disolvente, purifica y estimula la sangre, abriéndole el camino por los capilares ya secos y endurecidos, siempre que este proceso no haya ido demasiado lejos. Mediante el tratamiento por el jugo de uvas sin fermentar, las personas de ojos cansados, pálidas, de pobre complexión, se harán fuertes, vigorosas y llenas de vida. La creciente permeabilidad permite al espíritu manifestarse con más libertad y con renovada energía. Eh, O sea, en resumen, en palabras cortas, las frutas tienen mucho, o sea, Massender no lo dice explícitamente, pero las frutas tienen muchos micronutrientes que nos hacen falta, que no se encuentran en otros alimentos. Son muchos minerales y además nos proveen la energía, el azúcar que necesitan las células para funcionar. Siguiendo. Desde el punto de vista oculto, por supuesto, no tiene mucha importancia que vivamos o muramos, puesto que la muerte no implica la aniquilación, sino solo la transferencia de la conciencia a otras esferas. Sin embargo, una vez que hemos logrado atravesar el comparativamente inútil periodo de la infancia y los ardientes años de la adolescencia, y alcanzado la etapa del discernimiento y el equilibrio, podemos comenzar a adquirir experiencia y entonces, cuanto más podamos prolongar ese tiempo de experiencia, tanto más ganaremos. Por esta razón, se justifica un tanto que tratemos de prolongar la vida del cuerpo. Con este objeto en vista, lo primero que tenemos que hacer es aprender a seleccionar los alimentos que están menos impregnados de sustancias obstructivas que causen el endurecimiento de las arterias y capilares. En general, esas sustancias son los vegetales y legumbres verdes y todas las frutas. Eh, Resumiendo, las frutas nos ayudan a vivir más tiempo y más saludables, ¿no?
Curiosamente, hay un refrán asturiano que dice: quien come mucha fruta, de larga vida disfruta. Eso es esencialmente lo que está diciendo Max Sendel aquí. Y para demostrarles que lo que está hablando no es una bobería, sino es un hecho, es algo comprobable, visible, aquí les tengo tres personas que son bastante conocidas en el mundo del crudivorismo, o sea, de las personas que comen comidas crudas exclusivamente. Son personas, estos tres son veganos crudívoros, o sea, lo único que comen son comidas que provienen de las plantas y se las comen crudas. Y lo han hecho por muchos años. Y lo asombroso es cuán bien se han conservado a través de los años, cuánta salud logran tener, incluso a una avanzada edad. Por ejemplo, Annette Larkins, ella es, curiosamente, de Miami. En esta foto ella tiene 81 años. Ella lleva como 20 años de veganismo y 30 años de veganismo crudívoro. El frugivorismo es muy sinónimo del veganismo crudívoro, porque es comer plantas sin cocinarlas, ¿no? Y luego veremos por qué es tan importante comérsela cruda y no cocinada. Este señor del medio también en esta foto tiene 60 años y lleva como 30 años de crudivorismo y se mantiene requete bien. El de la derecha es un deportista, como pueden ver, hace acrobacias incluso a 61 años de edad y no tiene ni una arruga. Eso es gracias a años de puro crudivorismo, de frugivorismo. Ahí tienen la prueba, ¿no? De que no es bobería lo que está hablando Max Sendel, es un hecho, verdad y comprobable. Muchas cosas, esto son cosas que he logrado eh, coleccionar a través de los años de cosas que reportan los frugívoros cuando cambian de una dieta normal a una dieta principalmente frugívora. Reportan casi todos que tienen más energía, más salud, menos necesidad de dormir, se les mejora la vista. Personas que han tenido problemas de vista se les han curado completamente con solo cambiar de dieta. Y eso se explica por tener mejor circulación, porque una dieta frugívora mejora la circulación. Otras enfermedades, muchas también se han curado, incluso cáncer, lo han reportado. Eh, Dejan de adquirir catarros y resfriados. Por ejemplo, eh, esta persona, Annette Larkins, ella dice que no necesita ni una aspirina, que nunca se enferma, y eso es gracias a los años que ha llevado en un régimen basado en frutas crudas. También es importante notar que hay algunos detractores, gente que no le ha ido bien con este tipo de dieta. Eh, y es importante tener eso en cuenta también, porque podemos aprender mucho de sus experiencias, que les fue bien y que no les fue bien. Siguiendo, quiero compartir una experiencia personal de que yo sí traté de hacer una dieta frugívora y lo hice 100% frutas como una semana y media, y en ese tiempo me sentí tan bien, pero tan bien me sentía, tenía una energía exorbitante, tenía energía para hacer de todo, tenía ganas de hacer ejercicio, ganas de hacer de todo, me sentía feliz sin más aquí ni más allá, sin razón aparente, me sentía feliz así, me sentía muy bien. Sin embargo, tuve que parar porque siempre tenía hambre. Eso es lo que les quiero compartir y más adelante veremos cómo solucionar eso. Eh, Muy interesante también. Max Endel habla bastante puntualmente sobre los glóbulos blancos y qué son. Y él no habla, fíjense, no habla directamente sobre la relación entre los glóbulos blancos y la dieta. Sin embargo, hay una relación descubierta, o sea, que ya se conoce hoy en día por la ciencia moderna. Les leo. Esto es del concepto Rosacruz del cosmos. La tendencia del cuerpo de deseos es endureciente y a su vez ha invadido los dominios del cuerpo vital, tomando posesión del vaso y hacienda los corpúsculos blancos sanguíneos, que no son los policías del sistema, como cree actualmente la ciencia, sino destructores de todo el cuerpo. En respuesta a esto, a una persona le hizo la pregunta y él la responde
En el libro Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas, tomo 2, es la pregunta número 50. Este señor le pregunta, dice usted en el cosmos que los glóbulos de la sangre no son los policías del organismo. ¿Cuál es entonces su misión y origen? Y Max Endel responde, cada glóbulo blanco es una oportunidad perdida para el ego. Entre más oportunidades perdidas de estas hay en el cuerpo, menos estará éste bajo el control del ego. Por consiguiente, los encontramos presentes en gran número en las personas enfermas, más que en las personas sanas. O sea, si una persona está enferma, va a tener una cantidad de glóbulos blancos más elevada que una persona sana. Una persona sana tiene niveles bajos de glóbulos blancos en la sangre. Curiosamente, bueno, no coincidentemente, hay estudios que han analizado la cantidad de glóbulos blancos que existen en la sangre y la dieta de la persona. No hay datos sobre una persona que ha seguido estrictamente una dieta frugívora, porque no hay suficientes frugívoros como para analizar eso, pero sí hay datos acerca de las personas que comen carne, los vegetarianos y los veganos. Y la tendencia general, como aquí ven, hace una línea así, que mientras menos productos animales come una persona, menos glóbulos blancos va a tener en la sangre. Y eso es una señal de salud. El que come carne, una cantidad de carne normal, tiene la mayor cantidad de glóbulos blancos en la sangre. El que come menos carne va a tener menos glóbulos blancos. El que come pollo solamente, menos. El que come pescado, menos. Aquí el vegetariano sale como teniendo un poco más. Yo creo, no sé exactamente, pero yo supongo que es que el vegetariano trata de compensar el dejar la carne con otros productos animales, como el huevo y el queso, que son alimentos que si se comen en exceso son inflamatorios y las inflamaciones aumentan la cantidad de glóbulos blancos que hay en la sangre. El vegano, que come solamente comidas derivadas de plantas, tiene la menor cantidad de glóbulos blancos en la sangre. Y no está en este estudio, o como les mencioné anteriormente, que datos acerca del frugívoro, pero sí conozco y he leído acerca de los frugívoros que se han hecho análisis de sangre y ellos todos reportan que tienen un nivel de glóbulos blancos muy bajos en la sangre. En el libro que les mencioné anteriormente, la dieta 80-10-10, eh, el autor del libro explica que eso es normal y que eso no es ningún problema. Las personas se asustan, ¿qué pasó con los glóbulos blancos? Eh, es realmente una señal de buena salud en la mayoría de los casos. Siguiendo, este estudio es otro estudio que establece una relación entre la cantidad de glóbulos blancos y la inflamación crónica. Mientras más inflamación tiene una persona, más glóbulos blancos tiene, o sea, es una señal de mala salud. Mientras, curiosamente, siempre se ha pensado que los glóbulos blancos eran los policías del sistema, como dijo Max Endel. Sin embargo, mientras más glóbulos blancos tiene una persona, según este estudio, más susceptible es a contraer infecciones. Los glóbulos blancos realmente son una respuesta del cuerpo a una mala situación, a mala salud en general. Eh, por eso cuando una persona es más sana, tiene menos cantidad de glóbulos blancos. Y mientras menos vegetales consume una persona, más glóbulos blancos tienes también. Esta sesión ha sido bastante larga, así que para repasar, hemos aprendido que las frutas contienen la mayor proporción de alimentos, o sea, de nutrientes, y la menor de cenizas. Y cenizas aquí se refiere a la materia que ensucia el cuerpo por dentro, que le da trabajo al cuerpo eliminar, toxinas, en otras palabras. El agua de las frutas es la de mejor calidad, o sea, cuando uno come frutas y se las come crudas, eh, ya se está hidratando a la misma vez, con agua pura, destilada, es la mejor agua que hay. Los frugívoros tienen una salud de hierro. Cuando hacen la dieta bien, ¿no? Hay algunos casos en que hay personas que no les ha ido bien, pero hay razones, ¿no? Hay razones que se pueden ver que la persona no planificó bien la dieta. Hay una ciencia detrás de todo eso, ¿no? Pero generalmente las personas que han aplicado una dieta frugívora y la han aplicado bien, tienen tremenda salud. Y también hemos aprendido que menos glóbulos blancos generalmente es mejor, es una seña de mejor salud. Bien,
Hemos visto el frugivorismo desde el punto de vista material. ¿Cuáles son los beneficios materiales? Las frutas tienen nutrientes, tienen agua purificante que purifican el sistema, te hidratan. Los vegetales reducen la cantidad reducen la cantidad de inflamación en el cuerpo y por ende la cantidad de glóbulos blancos. Ahora vamos a ver al frugivorismo desde el punto de vista ocultista. Una cosa a tener en cuenta es que cuando uno se come un alimento, uno absorbe no solamente la parte física, sino también pequeñas cantidades de la materia espiritual. Esto siendo el cuerpo vital y el cuerpo de deseos. Las plantas no tienen cuerpo de deseos, tienen cuerpo vital solamente, pero entonces cuando uno se come la planta cruda, que tiene cuerpo vital, porque las plantas crudas, las frutas y verduras crudas, están cargadas de cuerpo etérico, tienen cantidad. Cuando uno se lo come, uno está absorbiendo a la misma vez una pequeña cantidad de ese cuerpo etérico. Uno lo asimila al sistema. Igualmente, cuando uno come carne, eso tiene un cuerpo de deseos asociado con ese pedazo de carne, y cuando uno se come eso, tiene que asimilar eso. Y uno se está asimilando ese cuerpo de deseos a la misma vez. Eh, un dato curioso es que los adeptos y los hermanos mayores rara vez comen, pero cuando comen es fruta lo que comen. Esto es de Principios Ocultos de Salud y Curación, se los leo. Alimentos que consisten de verduras, frutas y nueces, particularmente si están maduros y frescos, son interpenetrados por una cantidad de éter que compone el cuerpo vital de la planta y, esta cualidad se subyuga mucho más fácilmente, incorporándose al cuerpo y permaneciendo en él más tiempo, antes de que la vida individual de la célula se haga sentir para liberarse. En consecuencia, el adepto que quiere formar un cuerpo que esté listo para su uso cuando él abandone el viejo, naturalmente lo conforma de verduras, frutas y nueces, ingiriéndolos en el cuerpo que emplea diariamente, donde se someten a su voluntad y se convierten en una parte suya. Eh, Esencialmente es como esos puntos que acabo de mencionar. Las frutas y verduras crudas están cargadas de cuerpo etérico, uno asimila eso y eso lo beneficia a uno para la salud. Es mucho más fácil de asimilar que, que la carne, por ejemplo. Y una cosa muy importante, muy importante, es que cuando uno cocina la fruta o la verdura, le está matando el cuerpo vital. Entonces, para uno obtener el mayor provecho de la fruta, hay que comérsela cruda para también asimilar ese cuerpo etérico. El último punto aquí es que eh, para uno avanzar en el sendero hay que dejar de matar. Y porque cuando uno mata, uno le está prohibiendo a otro ser adquirir experiencia en esa forma que se ha creado. Pero uno no mata a un árbol frutal comiéndose a las frutas. Eh, Aquí Max Sendel explica este punto de vista. Algunas veces se objeta que también tomamos la vida cuando comemos vegetales y frutas, pero esta objeción está basada sobre una malentendida comprensión de los hechos. Cuando la fruta está madura, ya ha realizado su propósito, que es como matriz para la simiente. Si no se come, se pudre y pierde. Además, está destinada a servir de alimento del animal y al hombre, proporcionando así a la simiente una oportunidad para crecer al caer en un suelo fértil. Además, de igual manera que el óvulo y el semen de los seres humanos es estéril sin el átomo simiente del ego reencarnante y sin la matriz del cuerpo vital, así también cualquier huevo o semilla en sí misma está desprovista de vida. Si se le proporcionan las condiciones necesarias de incubación o tierra, la vida del espíritu grupo entra en ella, aprovechando así la oportunidad para asegurarse la producción de un cuerpo denso. Si el huevo se aplasta, se cocina o no se les proporciona las condiciones necesarias para la vida,
La oportunidad se pierde y eso es todo. O sea, eh, con comer plantas, frutas y verduras no estamos quitando la vida. Al contrario, las frutas están diseñadas precisamente para atraer a los animales y al ser humano para que la recojan, la coman y desechen la semilla en otra parte. Así es como ella se reproduce. Todo está hecho a propósito. Eh, lo hace así con toda intención, igual que las flores se llenan de néctar para atraer a las abejas y a los colibríes, que son las que fertilizan, hacen el trabajo de fertilización de las flores. Uno no está tomando la vida con comer frutas. Pero quiero que tengan un argumento en cuenta, porque muchas personas dicen, pero o como dice Max Endel, incluso en esa época, dicen, pero al comer plantas también estás tomando la vida, o sea, estás matando. Hay que hacerlo de todas maneras, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos que comer. No es cierto, no es cierto. Pero vamos a darle el beneficio de la duda a esa persona para entender bien el argumento y cómo argumentarle, ¿no? Vamos a suponer que sí estamos tomando vida al comer vegetales y frutas. Vamos a suponer que la vida vegetal vale tanto como la vida animal. Si nosotros queremos matar la menor cantidad de vida posible, lo correcto sería no comer carne, porque uno mata, entre comillas, muchas más plantas para sostener la industria carnívora que si nos comiéramos las plantas directamente. Se invierten muchos más recursos en producir una libra de carne que en producir una libra de trigo, por ejemplo, o una libra de mangos. Entonces, es un argumento importante a tener en cuenta para cuando tengan este tipo de conversación con otra persona que saque este tipo de argumento. Bien, hemos visto el frugivorismo desde el punto de vista ocultista, porque es importante. Eh, las plantas están cargadas de éter y el principio ocultista de nuestra escuela es que todo entrenamiento oculto empieza con el cuerpo vital. Entonces, queremos tener un cuerpo vital sano, porque así es como garantizamos también la salud del cuerpo físico. Bien, ahora vamos a ver unos consejos y pasos concretos para adoptar una dieta más frugívora. El primer punto que quiero que tengan bien claro es que no hay que ser extremista. Las personas que le enseñé anteriormente, las tres personas que han llevado una dieta crudívora, sí son crudívoros 100%. Ellos lo que comen es frutas crudas el día entero, casi al 100%. Pero ellos se han dedicado a eso, ya lo han llevado a un nivel científico y le han dedicado mucho tiempo, o sea, y se han adaptado su estilo de vida para poder sostener ese tipo de dieta. Para la mayoría de las personas no es sostenible tener una dieta 100% frugívora. Pero eso no quiere decir que no podamos adoptar una dieta más frugívora, incorporar más frutas. Ya con comer más frutas y verduras estamos haciendo un paso de avance, estamos mejorando, estamos adelantando en el sendero. Otra cosa es a tener en cuenta, es que Maxen del mismo lo dice, que subir las vibraciones del cuerpo demasiado rápido no es bueno. Eso puede ser peligroso. Entonces, cuando uno está haciendo cambios de dieta, por ejemplo, si está empezando por dejar de comer carne, tiene que hacerlo poco a poco. No es bueno hacerla de golpe o de un cantazo, porque eso puede cambiar las vibraciones del cuerpo y a la larga te vas a sentir mal, ¿no? Entonces, es mejor tomarlo paso por paso. Una buena meta que puede hacer cualquiera, pienso yo, es una comida crudívora al día. Y en este caso, se recomienda, si vas a comer frutas, que lo hagas por la mañana, porque las frutas tienen carbohidratos y por la mañana es bueno consumir carbohidratos para tener energía durante el día. Si vas a comer verduras, como en una ensalada, por ejemplo, es bueno comerlo de noche, porque ayuda a relajar, para dormir y no le da al cuerpo esa energía, o sea, física y mental que necesita durante el día, ¿no? Ya por la noche uno debe prepararse para dormir. En ese caso es mejor comer ensalada. Lo segundo, esto no es tanto un consejo, sino conceptos, o sea que es bueno tener claro. El frugivorismo tiene muchas ventajas.
Una de esas ventajas es la preparación de la comida, que es casi negligible. La fruta ya está lista, te la puedes comer así como es. Para comerte una caja de fresas, están las fresas ya listas, o te las comes así como son. Te quieres comer una naranja, le quitas la cáscara y te la comes. La uva ya está lista, te la comes así como es. No, realmente no tiene preparación, está listo así como es y ya. A no ser que quieras hacer un batido, pero en ese caso se hace muy rápido también, ahorras mucho tiempo con el frugivorismo. Quería mencionarles, o sea, pues si están curiosos, una cosa que yo consumo muy a menudo y es muy rico. Las personas cuando oyen de esto no lo sospechan así, ¿no? Pero sí es muy rico. Es un batido de plátano con espinaca. Y como se hace es muy fácil. Tienen la batidora, llenan la mitad con espinaca, llenan la otra mitad con plátano, le echan un poco de agua, lo baten y tienen un batido exquisito. Les recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, si pueden. Es exquisito y muy rápido. Eh, una cosa que sí puede ser un poco molestosa para algunas personas es cuánto tiempo uno se demora comiendo una ensalada. Porque las ensaladas, o sea, la espinaca, por ejemplo, tiene bastante fibra y, y hay que masticar la comida bien. Pero uno puede buscar, entonces, como uno tiene que masticar la comida bien, se demora masticando. Entonces, para muchas personas puede ser un poco angustioso, ¿no? Pero hay formas en que uno puede aprovechar ese tiempo. Por ejemplo, hay personas que les gusta ver películas y las películas usualmente se demoran 1 hora, 2 horas. En ese tiempo puedes aprovechar para comer la ensalada mientras ves la película. Entonces, ahí aprovechaste para comer verduras crudas y para masticar. La masticación es muy importante y Max Sender lo menciona también. Eh, para uno desarrollar una mandíbula saludable y digerir la comida bien, es muy importante masticar la comida adecuadamente. Segundo punto es el costo, o sea, la carestía. Y esto depende mucho de la ubicación. En un clima más frío sí puede ser más difícil adoptar una dieta más frugívora, porque las frutas tienden a ser más caras. Pero en muchos lugares las frutas son baratísimas, casi regaladas. Pero sí depende del lugar. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, la pitahaya es bastante cara. Una pitahaya cuesta $5. Es casi incosteable, ¿no? No es razonable. Pero en el Ecuador cuestan 30 centavos. Entonces, uno debe seleccionar la fruta según lo que puede, ¿no? No debe limitarse porque ve una fruta cara y entonces uno dice, ah, no, pero el frugivorismo es más caro. No es verdad, depende del lugar y depende de lo que tienes disponible. Casi todos los lugares tienen algo disponible que sí es costeable. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos los plátanos son bastante baratos y la espinaca también es bastante barata. Por eso recomiendo el batido de plátano con espinaca. He oído que en Colombia hay tantos mangos que no da tiempo a venderlos todos y se lo dan a los puercos. Supongo que el mango en Colombia sea, por lo tanto, bastante barato y bastante accesible, ¿no? Otro punto a tener en cuenta. Eh, niveles de azúcar. Hay personas que se preocupan porque la fruta tiene bastante azúcar y, y las personas se quieren cuidar el nivel de azúcar, ¿no? Entonces, hay varias cosas que uno puede hacer para combatir esto. Número uno es que es preferible comerse la fruta como es, así como es, en vez de en un batido. Porque la fruta, pues de por sí ya tiene fibra. Y cuando uno come azúcar con fibra, no te da un pico de azúcar tan alto, porque se demora más la digestión. Lo otro es comerse pellejo. Hay muchas frutas en que el pellejo es rico y comestible. Sin embargo, muchas veces lo botamos. Y el pellejo es lo que más nutrientes tiene en realidad. Para uno obtener el mayor beneficio de la fruta, debe de comerse el pellejo. Y el pellejo tiene fibra, lo cual ralentiza la digestión y por lo tanto, si comes el pellejo junto con la fruta, eh, no da un pico de azúcar tan alto.
Lo otro es juntar con comidas altas en fibra, como la espinaca, la zanahoria, el apio. Se pueden comer junto con las frutas. Bueno, se come primero la comida con fibra para que caiga en el estómago primero. Y después atrás se come la fruta, la que tiene más azúcar. Y, y así uno puede comer eso seguramente sin que dé un pico de azúcar tan alto. Y lo último es hacer ejercicio después de comer. Cuando uno acaba de comer y después empieza a hacer ejercicio, o no necesariamente ejercicio fuerte, sino actividad física, las células procesan el azúcar más eficientemente, las tragan, porque la están usando el azúcar para convertirla en energía. Y eso hace que no se dé un pico de azúcar tan alto. Por ejemplo, si te acabas de tomar un batido de mango y plátano, puedes salir a caminar, a dar una caminata en ese entonces. Y eso va a evitar que dé un pico tan alto de azúcar. Finalmente, quiero compartir con ustedes un método muy práctico, inventado en Japón, porque los japoneses son los maestros de la disciplina. Se llama el método Kaizen y esto sirve para dejar un vicio, ya sea una mala costumbre en la dieta o también para adoptar una buena costumbre. Sirve de ambas formas. Entonces, para ilustrar, vamos a suponer que tienes la mala costumbre de tomar una lata de puro veneno todos los días. Tu cuerpo te lo pide, has tratado de dejarlo, lo dejas por una semana, pero a la semana te desesperas y tu cuerpo te lo pide y caes de nuevo en el vicio. ¿Cómo puedes vencer esto? Paso número uno. Coges una gotica, o sea, coges la lata de puro veneno, como me gusta decirle, coges un gotero, le sacas una gotica y la botas en el fregadero. Te tomas el resto del puro veneno ese día. Al día siguiente, le sacas dos goticas, dos, esas dos goticas, las botas y te tomas el resto. Al tercer día, le sacas tres goticas y las botas. Al final del año, venciste el vicio. Eh, Comparto este método porque me parece muy práctico, ¿no? Muchas veces uno trata de dejar una mala costumbre de un golpe y no funciona. Eh, Porque no se ha acostumbrado, no funciona así. Todo en la naturaleza es de poco a poco. Igual que uno debe hacer cambios en la dieta poco a poco, uno debe dejar las malas costumbres. eh, Uno puede intentar dejar las malas costumbres poco a poco y tener un resultado más efectivo que si la dejamos de un golpe. Vale la pena mencionar de que la voluntad, o sea, aquí esto es una aplicación de la voluntad, ¿no? Y la voluntad es un recurso espiritual. El recurso espiritual se diferencia del recurso material en que mientras más lo usas, más lo tienes, más tienes de él, ¿no? Si usas la voluntad un poquito todos los días, un poquito todos los días, un poquito todos los días, al final vas a tener más voluntad. Es un recurso espiritual. Se diferencia del recurso material como el dinero o la gasolina, por ejemplo. Mientras más lo usas, más lo gastas y terminas con menos. Entonces, este método me gusta mucho precisamente por eso, porque es una aplicación de la voluntad todos los días. Pero empiezas con un paso muy pequeñito, un paso que es tan pequeñito y tan fácil que no le puedes decir que no. Aunque tú estés enviciado a tomar una lata todos los días, tú le puedes quitar una gotica. Es muy fácil. Y el día siguiente le quitas dos, el día siguiente le quitas tres y al final del año acabaste con el vicio. Entonces, hemos visto los consejos y pasos concretos para adoptar una dieta más frugívora. Originalmente yo tenía pensado tener un capítulo aparte para los argumentos contra el vegetarianismo y cómo rebatirlos para que ustedes estén armados, o sea, con buenos argumentos para cuando hablen con personas de otras escuelas o de otras formas de pensar, tengan buenos argumentos. Pero como ven, lo he distribuido a través de la presentación y si quieren podemos seguir hablando de esto ahora cuando pasemos al conversatorio. Finalmente, quiero que se queden con esta idea, que las frutas son una dieta ideal, como dice nuestro maestro Max Hendel, y espero que esta presentación los inspire y los ayude a adoptar una dieta más frugívora, que los ayude en el sendero. Hasta aquí las clases y que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Y sobre la vuestra también. Es sobre la Muchas vuelta. gracias, Marcel. Sobre la vuestra también.
Bueno, nos abrimos ahora al conversatorio. Si alguien tiene una pregunta o un aporte, eh, ahora lo podemos hacer y discutir extensivamente. Marcel, buenas Sí, noches. sí, buenas Yo, noches, Julio. yo quiero comentar una experiencia personal porque sí me impactó. El maestro recomienda hacer dos comidas normales, sin carne, digámoslo así, y una de frutas. Ujú, Yo hice la de frutas por la noche y en 6 meses me bajé 7 kilos. ujú. Entonces, Sí, eso es otra cosa. Bueno, sí, eso es otra cosa que reportan los frugívoros. Reportan un peso estable. O sea, cuando uno come bien, o sea, una dieta basada en frutas, que es lo que uno está diseñado para comer realmente. El cuerpo de uno pide azúcar, o sea, a uno le gusta comer frutas. Eso es parte de nuestra anatomía. A nosotros no nos gusta comer hierbas. Eh, no nos gusta comer madera como las termitas, por ejemplo. Nuestra anatomía, nuestro cuerpo nos pide azúcar. Eso nos dice que estamos hechos para la fruta, ¿no? Muchos frugívoros también reportan, o sea, personas que estaban sobrepeso, cambian para una dieta más frugívora o frugívora completamente y bajan de peso. Bajan de peso, se les estabiliza y quedan bien, quedan muy saludables. Sí, sí, es así, definitivamente. José Santa María. Buenas noches, gracias Marcel por la conferencia. Muy interesante. Tengo algunas preguntas. Basado en que el cuerpo necesita proteínas, eso es eh, necesario porque sabemos que es la que da la energía y da el músculo, es decir, da la vitalidad en cierta forma. Hace un Sí, gran papel la proteína en el cuerpo que es necesario. Es decir, las proteínas las dan casi la mayor parte de proteínas las dan las carnes, pescados y por ahí, etcétera. Entonces, el mínimo de proteína que necesita un ser humano regular, que no haga ejercicio, que no sea alguien que entrena, son de 80 a 100 gramos de proteína. Entonces, el problema aquí con los vegetales es que alguien que consuma la proteína tendría que comerse 25 libras de vegetales si es que los vegetales, entre algunos, tienen 4 gramos de proteínas y algunos que no tienen exactamente nada. Entonces, ¿cómo puede una persona completar 80 gramos de proteína con puros vegetales? Ya, me gustaría saber si hay un vegetal que tenga mínimo, qué sé yo, una porción que tenga al menos 15 gramos o 20 gramos de proteína. O sea, sería interesante saber esa información para sí. que la persona vaya introduciendo ya eso en la investigación. Sí, excelente pregunta, José Santamaría. Me alegra mucho que hayas traído este tema porque tiene respuesta. Eh, la mayoría de las proteínas, o sea, las proteínas de fuente animal, tienen lo que se llaman proteínas complejas. La mayoría de esas proteínas el cuerpo no las puede sintetizar ni las puede usar. Eh, o en cualquier caso son muy difíciles de procesar. El cuerpo tiene que pasar mucho trabajo para descomponer esas proteínas y convertirlas en un formato que le sea, tener a una forma que le sea útil. Aunque los vegetales no tengan proteínas o no tengan tantas proteínas de por sí, aunque la cáscara de las frutas sí tienen bastante proteína comparada con la masa, ¿no? Los vegetales tienen lo que se llaman aminoácidos. Y los aminoácidos son los que construyen las proteínas. Las proteínas, todas las proteínas están hechas de una cadena de aminoácidos. Y hay ciertos vegetales, por ejemplo, como el tomate, que tiene todos los aminoácidos esenciales que le hace falta al cuerpo humano para sintetizar las proteínas que usa. La mayoría de las proteínas de nuestro cuerpo están sintetizadas por dentro. Uno no las adquiere directamente de afuera. Eh, por eso la proteína de las plantas es mucho más eficiente. Aunque no diga que tiene la proteína directamente, sí el cuerpo sabe aprovechar esos aminoácidos para convertirlos en proteínas útiles. Otro punto importante es que la proteína animal se ha encontrado aumenta el nivel de inflamación en el cuerpo, mientras que las proteínas provenientes de plantas no tienen ese efecto.
Por lo tanto, es preferible comer proteínas de las plantas a proteínas animales. Y el punto principal diciendo que aunque la planta no tenga la proteína ya directamente hecha ahí, el cuerpo sabe sintetizar los aminoácidos para crear la proteína que le hace falta. Excelente, muchas Sí, gracias. sí, Interesante, interesante. sí, sí, y como dice Alberto Fernández aquí, acaba de escribir nueces, granos, guisantes, sí. De vez en cuando uno sí debe de comer nueces para tener esa fuente de proteína, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, en los gorilas, ¿no? Que los gorilas son anatómicamente muy parecidos a nosotros. Ellos lo que comen es verdura el día entero, sin embargo, tienen unos musculones así. Y es porque el cuerpo de ellos sintetiza la proteína de los aminoácidos que sacan de los vegetales. El ser humano es igual. Lo que sí hay que estar atento es a comer eh, esas plantas que tienen todos los aminoácidos. El tomate es un ejemplo de ellos. Tiene todos los aminoácidos necesarios. Hay crudívoros, Muy- estos crudívoros que les enseñé ahorita son deportistas, hacen deporte y tienen una buena musculatura. No son personas débiles para nada. Y eso no lo pudieran lograr si no tuvieran suficiente proteína, por supuesto. Sin embargo, evidentemente sí tienen suficiente proteína. Sí, muchas gracias. Es interesante. Se sabe también que el cuerpo por sí produce proteína. Y a Ujú. veces también está la historia del Antiguo Testamento, donde a los personajes que echaron al horno de fuego, no estoy seguro, me corrigen, que les empezaron a dar vegetales, parece como castigo, y al contrario se empezaron a poner más ilustrados del rostro, más vibrantes. Gracias por la respuesta. De nada, un placer. Gracias a ti. Sí, papá. Tienes la mano levantada. No se oye, no se oye. Mute. Tienes mute. Sí, gracias, mijito, por la conferencia tan buena que había visto ya unos previos, pero no sabía que estaba tan completa y tan bien elaborada, ¿no? Muy bien concatenada, muy llena de conocimientos, ¿no? Bueno, quería también contestar a José de Santa María. Yo hace 40 años soy vegetariano. O sea, no soy frugívoro como plantea Marcel, aunque sí he sido por años, por una cantidad de años fui vegano. O sea, 5 dejé de años. comer 5 años, ¿no? 5 años. Sí. Dejé de comer todo lo que era producto derivado animal, o sea, huevo y productos de leche y todo lo que fuera origen animal. Carne no comía de todas maneras. Hace 40 años yo no como carne. Bueno, más de 40 años, hace 43 años. Y entonces yo nunca he tenido problemas con vitamina B12, nunca he tenido problemas con anemia, nunca he tenido problemas con proteínas. Las uñas y el pelo son proteínas y se necesita proteína para producirla también. Y yo tengo, a la edad que tengo, tengo unas uñas durísimas y me crecen a una velocidad tremenda porque las uso en la mano derecha para tocar la guitarra, ¿no? O sea, no he tenido, lo que quiero decir con esto es que no he tenido déficit de proteína a pesar de no haber comido carne por tantos años, ¿no? Entonces, sí, no hay que tener miedo con respecto a eso. Lo que sí, como dice Marcel, si se hace un cambio, pues debe ser un cambio paulatino, un cambio que sea gradual, porque una persona que está acostumbrada a comer carne todos los días, mañana, tarde y noche, hay personas que desayunan con carne, almuerzan con carne y comen con carne. Esto sería un cambio demasiado violento que puede crear pues disrupciones en el metabolismo de la persona, ¿no? De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta que todos los organismos no son iguales, todas las personas no tienen los éteres de la misma manera conectados y no tienen la misma tipo de vibración en los éteres. Hay personas que necesitan comer carne para mantenerse en un estado de salud más o menos relativamente estable, ¿no? Y así, pero si se hace el cambio, pues uno puede aspirar a ir gradualmente cambiando hacia el otro sistema, ¿no? Y de esta manera, pues ya ayudamos a la parte espiritual, ¿no? Que esa es la que nos interesa, por eso estamos aquí, porque estamos aquí tratando de desarrollar la parte espiritual. Sería bueno, es una proposición que traigo en una próxima conferencia, pues hacer
una lista detallada del balance de estos alimentos para poder tener una dieta balanceada, ¿no? Con respecto a la cantidad de frutas que hay que comer de cada cosa en su momento, porque la repetición también, ser muy repetitivo, o sea, monodiético en cierto tipo de cosas, tampoco es bueno. Hay que buscar contrastes y balances porque incluso el cuerpo se acostumbra a ciertos nutrientes y ya como que no los asimila de la misma manera, ¿no? O sea, tener más o menos un balance de decir, bueno, tantos días a la semana como esto, tantos días a la semana como esto, en los desayunos me hago de este tipo de desayuno, o estas variedades de desayuno, en los almuerzos son así. Yo sí recuerdo, Manhendel habla en uno de sus artículos, no sé si en el concepto de Rosa Cruz, pero lo dice, dice, bueno, el autor se siente bien con 2 platos vegetarianos al día. O sea, parece que él o no desayunaba o desayunaba y hacía un almuerzo o un almuerzo tarde y ya. Él hacía 2 platos, 2 comidas vegetarianas, 2 comidas Y por lo menos uno vegetarianas. de esos platos era crudo. Exacto, entonces eso dice más gente, o sea, yo con el autor así mismo lo dice, lo que no recuerdo en dónde, ¿no? Dice, el autor hace con 2 comidas vegetarianas, le es más que suficiente, y más gente no era un hombre delgadito, era más bien un poquito rechonchito, ¿no? Era un poquito así llenito, vamos a decir, ¿no? No era un hombre delgadito ni extremadamente flaco porque comía vegetales, sino que se mantenía en un peso, vaya, de acuerdo con su estructura corporal, que era así, esa era su estructura corporal, y entonces, pues, esa era, vaya, el comentario que traía con respecto a eso y decirle a José Santamaría que sí, que es posible adquirir la proteína, como muchas personas escribieron ahí en el chat, de semillas, del chía, de los garbanzos, de muchas cosas, las lentejas tienen muchísimo y tienen otros nutrientes que la carne no los tiene, independientemente ya de la parte espiritual, como Marcel explicó en la conferencia, que el comer carne, el cuerpo nuestro tiene que someter al cuerpo de deseo del animal, que es un ser ya en cierto grado de evolución bastante avanzado. Bueno, mientras más avanzado el animal, ya ese sangre roja es peor, ¿no? Ya los animales como los peces y eso que tienen otro grado de evolución menor, pues es menos el trabajo que uno le da al sistema. Que por otra parte, el envejecimiento muchas veces viene de que la persona tiene que pasar, su organismo tiene que pasar mucho trabajo, gastar mucha energía para someter esos tipos de alimentos que son completamente antinaturales al ser humano. Muchas gracias por la reseña, interesante. Gracias, Armando. Aquí estoy compartiendo la pantalla para que vean. Este señor fue el que le enseñé ahorita, una foto un poco más de joven, ¿no? Pero si ven bien la musculatura que tiene, él ha sido crudívoro hace años, de años, y no parece que le falte ninguna proteína. Y a este señor que fue el que escribió el libro que les mencioné ahorita, la dieta 80-10-10, tampoco. Él es deportista, profesional. Y no le falta proteína ninguna. Sin embargo, su dieta es 80% frutas crudas. Y el otro 10% es proteínas, o sea, proteínas así tales como son, pero de fuentes vegetales, o sea, como las semillas. Y el otro 10% son grasas, ¿no? Pero el 80% de su energía, de sus calorías, vienen de frutas crudas. Y no le falta proteína ninguna. Oye, Marcel, te puedo hacer una pregunta. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué sería mejor, ser vegetariano o vegano? ¿Y cuál es la diferencia tan grande entre uno y otro? Bueno, el vegetariano, como se entiende, normalmente es el que no come eh, Carne nada producto, más, po. ajá, el que no come producto de un animal muerto. O sea, Claro, si hay que matar al animal, el vegetariano no se come eso. El claro, vegano lo lleva a un paso más. Y el claro. vegano no come nada que venga de un animal. O sea, no toma Sí, leche, ni come huevo, ni queso, ni ni queso, mantequilla. ningún producto Ajá. que, claro. Solamente si viene de una planta. Ujú. Entonces,
Desde el punto de vista espiritual, yo pienso que el veganismo es mejor, ¿no? Pero no todo el mundo lo puede hacer. Es difícil para la mayoría de las personas. Si lo vas a hacer, hay que hacerlo con cuidado, sabiendo los nutrientes que estás recibiendo. Porque, por ejemplo, el huevo y la leche son alimentos como muy completos, ¿no? Tienen ya varias cosas que te garantizan, bueno, por lo menos por aquí estoy recibiendo esto. Con el veganismo hay que tener más cuidado, ¿no? Pero se puede hacer. Mi papá y yo lo hicimos 5 años enteros de veganismo estricto. Y nos sentíamos bien realmente con la dieta. Lo que cambiamos de nuevo para vegetarianismo por miedo, por si acaso cambiamos, pero no, realmente no sentíamos la necesidad. Hicimos veganismo por 5 años enteros y nos sentimos muy bien. El veganismo es mejor, sí se puede hacer, pero no todo el mundo lo puede hacer, por lo tanto, con medida, ¿no? Si puedes sustituir, siendo vegetariano, puedes reducir la cantidad de fuentes de comidas que provienen de los animales y sustituirlas más por vegetales crudos y frutas crudas para absorber el éter que tienen, mejor, ¿no? Ujú. Sí, papá. Sí, hay una cosa también que quiero compartirles. Esto, ya ahora nosotros somos vegetarianos, nosotros comemos huevos, pero no tomamos productos derivados de la leche porque yo llegué a comprobar al dejar, cuando me hice vegano, al dejar la leche, por supuesto, dejé el huevo y dejé la leche, pero noté inmediatamente una mejoría muy grande en las alergias. O sea, todo lo que tuviera que ver, y yo era un gran comedor de queso porque me encantaba el queso, todo lo que fuera de leche a mí me gustaba, los yogures, los quesos, todo, pero se mejoró en un 90%, un 80%, voy a decir, para dejar el polen, pero el polen no lo puedo controlar, las alergias nasales y vaya las picazones en la garganta y esa serie de cosas. También se me mejoró mucho el estómago, las digestiones y el exceso de ácido en el estómago cuando dejé de comer productos lácteos. Y bueno, hasta ahora ya no, yo no los consumo, yo no consumo nada que contenga producto lácteo, nada, ni queso tampoco, ni nada. Bueno, un día me como un pedazo de pizza, un día me como un taco que tiene un poquito de queso, pero eso es un día. Ahora, la cuestión diaria de tener todos los días queso en el refrigerador para prepararse un sándwich o cualquier cosa, de eso no. Ya no hay más queso aquí, más nunca ha habido queso. Sí comemos huevo, es lo único que de origen animal que comemos, y bueno, vegetales y frijoles y frutas, y en general lo que come un vegetariano, que es más bien una cuestión general, ¿no? Sin ningún tipo de dieta de carne y bueno, no leche tampoco. Eso, productos lácteos tampoco. Eso vaya para compartirle para que también sepan que el beneficio que tiene, digamos, sustituir una de estas cosas, si una persona tiene alergia, puede ser que se le esté causando el exceso de derivados de la leche o de la leche misma que está tomando. Eso vaya como comentario al margen. Mm. José Santa María. Y gracias, muy interesante. Gracias por compartir todas esas grandes experiencias. Eh, por ejemplo, supongo que hay como, así como la gente que comemos, los que comemos carne y todo eso, balanceamos la dieta de algún modo para no caer en el exceso de carbohidratos, que a veces hace daño al cuerpo. Supongo que en la dieta vegetariana también, si el individuo se enfoca o se inclina a un lado, como a comer más frijol, arroz, tortilla, por ahí puede engordar de algún modo, porque, o sea, que debe haber un equilibrio también en esta dieta, como que debe de, supongo, no es una pregunta en realidad, que también debe de mantener el hábito de comer vegetales, porque puede desviarse a comer pizza excesivamente, tortillas de harina, tortillas de maíz, queso, frijoles, bam, y puede decir que es vegetariano, pero de algún modo se está engordando. Entonces, debe de mantener, porque al igual se le va a subir el azúcar, la glucosa con todas esas comidas. Entonces, supongo que ahí
Pregunto, ¿hay algún equilibrio de algún modo ahí, verdad? Sí, por supuesto. No todos los carbohidratos son iguales. Hay carbohidratos densos y hay carbohidratos ligeros. Eh, nosotros, siendo frugívoros, necesitamos carbohidratos. Muy diferente del carnívoro que puede procesar el colesterol con mucha eficiencia. Nosotros no. Nosotros no podemos comer una dieta basada en proteína y grasa solamente porque a la larga nos hace daño. Hay personas que han probado hacer dietas carnívoras completamente, ¿no? Y le sale mal, se enferman, se le ponen las manos amarillas porque se le acumula el colesterol ahí. Salen con muchos problemas. Ahora, regresando a la cuestión de los carbohidratos, sí, no todos los carbohidratos son iguales, hay carbohidratos malos. Por ejemplo, la harina refinada, el pan de harina refinada, de harina blanca, no es bueno. Eso da un pico de azúcar inmenso, no tiene casi fibra y no tiene nutrientes, ¿no? Ahora, uno sí está hecho para comer carbohidratos a la larga, ¿no? Es lo que pide el cuerpo. Las cosas con azúcar nos saben bien y las deseamos porque el cuerpo las pide, es para lo que estuvimos hechos. Siempre y cuando no se exagere, ¿no? Porque entonces uno exagera y extrae el azúcar de su fuente natural y cuando uno se la come así, ahí sí es dañina, ¿no? Pero cuando uno se la come con la fruta, que tiene fibra, no da un pico de azúcar tan alto si te lo comes incluso con la cáscara. O sea, porque la cáscara, bueno, por eso lo mencioné. Hay que comérselo con la cáscara para reducir el pico de azúcar o combinarlo con otras comidas que tienen más fibra, ¿no? Para reducir el pico de azúcar. Porque sí es verdad que las frutas de hoy en día han sido modificadas a través de la historia hasta cierto nivel. Son más dulces que las frutas de hace 2000, de hace 10.000 años, ¿no? Porque el ser humano las ha modificado según su gusto, lo que le conviene. Pero de todas maneras es la dieta natural, como el ejemplo de los frugívoros. Gente que comen 80% de carbohidratos, como el señor que les acabo de enseñar, y sin embargo está súper saludable y en un peso súper bueno. Sí, es verdad lo que dices acerca de el balance con respecto a los otros carbohidratos. O sea, los carbohidratos que vienen de la harina refinada de eso no son nada buenos. No todos los carbohidratos son iguales. Algunos son beneficiosos en el contexto en que vienen y otros son dañinos a la larga. Pero cada cuerpo tiene como su intuición para saber lo que tiene que comer. Porque hay Sí, gente que no puede ser vegetariana, por ejemplo. sí, claro, claro. Pero siempre A mí no me pueden hacer costó un nada ser paso. vegetariana, por ejemplo, pero hay otros que no, porque no pueden, así de simple. Entonces, su cuerpo tiene que adaptarse primero, no sé, algo tiene que hacer, po. Sí, por supuesto, sí, hay personas sobre todo que tienen la buena intención, tienen el buen corazón de querer ser vegetarianos, ¿no? Porque no quieren dañar a los animales. Y esa es la razón principal que Max Sendel Claro, menciona que uno debe de hacerse claro, vegetariano. amar a los Uno, animales, sí, claro, sí, no porque la religión lo dice, no porque es bueno para la salud, no, uno lo hace por claro. amor, por amor. Y mucha gente tiene esa buena voluntad de hacerlo, sin embargo, cuando dejan de comer carne se sienten muy débiles y no pueden, tienen que empezar a Exacto, comer carne de nuevo. Por eso les mencioné el sí. método Kaizen. El método Kaizen es todo muy poquito a poquito. Como el ejemplo de la lata del refresco, ¿no? La soda. Le sacas una gotica todos los días. Y el día siguiente le sacas dos, al día siguiente le sacas tres. En un año hiciste un cambio significante. O sea, lograste algo, que es lo principal. No hay que hacer los cambios de un cantazo. Cuando haces cambios así de a golpe, es más difícil. Hay personas que lo logran, pero usualmente porque tienen alguna predisposición, ¿no? Porque trabajaron eso en alguna otra vida. Pero hay personas que no y tienen que empezar de poco a poco. Si esas personas Esa que es yo, otra yo, yo pregunta pienso, así, sí, esa es otra pregunta que quería hacer. Depende del trabajo de la persona, lo que tiene que alimentarse también. sí, claro, la, la cantidad de calorías que necesita una persona depende mucho del trabajo De que la hace. actividad que Sí. realiza, po. Por ejemplo, un trabajador de la construcción Ujú, tiene que comer mucho, o sea, proteína, ¿no? sí. No, y carbohidratos, porque le hace falta quemar ese Carbohidratos azúcar. para Sí. la fuerza y todo eso, claro. Ujú.
Entonces, la dieta va a depender mucho de varios factores en el fondo, Ujú. de su trabajo, de su capacidad para absorber ciertas cosas, no sé, pues hay varios factores que influyen. Ujú. Entonces uno tiene que adaptarse a su individualidad también. Sí, claro. Sí, lo que se recomienda en general para personas es más o menos 2000 calorías al día. Pero si haces ejercicio arriba de eso y quieres mantener el peso, sí necesitas consumir más. Ujú. Eh, sí, sí, muy bueno tu aporte. Gracias. Mark Handel tiene una tabla de calorías de acuerdo con el tipo Claro, eso es de bueno, tener la trabajo. tabla. Sí. Sí, Mark Handel la tiene editada, o sea, está puesta por él de acuerdo con el tipo de trabajo físico de gastos de la Ujú. persona. Ahora, la base de la alimentación en todas las civilizaciones es el carbohidrato, o sea, la base de la alimentación en el sentido de que es el quien produce la energía. En todas las grandes civilizaciones y etnias siempre hay un cereal básico, como en el caso, por ejemplo, de Asia es el arroz, en la parte de Europa es el trigo, la avena, y aquí en América, bueno, era la papa y ya después eso se regó con todos los procesos geopolíticos posteriores. Pero bueno, el maíz en Mesoamérica, toda esa serie de cosas siempre han sido, la base ha sido el carbohidrato. O sea, el carbohidrato no es más importante que la proteína, aunque la proteína es muy necesaria para la construcción de tejido, pero como explicó Claro, Marcel, las frutas y las verduras contienen, en muchos de los casos, como el aguacate, que es una super comida, el tomate, que es una super comida, contienen los aminoácidos que producen que el cuerpo mismo los dinamice y los convierta en las proteínas que necesita. Eso es lo que sucede. O sea, no tenemos que estar muy preocupados por las proteínas, no, que no estoy adquiriendo proteínas, dónde la adquiero, sino comer los alimentos que contienen los aminoácidos que producen, bueno, el cuerpo es quien lo produce, pero que le proveen al cuerpo el elemento esencial para que él intercambie y haga la producción de la proteína que necesita. Pero la base de todas las alimentaciones, la base de la pirámide alimenticia es el carbohidrato. En este caso casi siempre son los cereales, pero en general es el carbohidrato. Sí, y independientemente de la cantidad de calorías que uno necesita al día, uno puede incorporar frutas a la dieta, ¿no? Uno no tiene que hacer un cambio drástico para poder incorporar más frutas y vegetales crudos en la dieta. Ese es el punto principal que quiero hacer con esta presentación. Se puede hacer el intento de comer una comida cruda al día. Eso iba a traer muchos beneficios, tanto materiales como espirituales. Sí, Diana, Hola Marcel, muchas gracias por tu conferencia, siempre tan interesante de los temas que siempre hablas. gracias a ti. Eh, claro. Tengo varias preguntas. Primero, que entiendo que los vegetales son también carbohidratos, aunque son complejos por todos los nutrientes y beneficios que tienen, pero no bastaría em, los carbohidratos que adquirimos a través de los vegetales y las frutas. O sea, si por ejemplo, hay mucha controversia con la avena, por ejemplo. A mí me encanta la avena, pero dicen que en realidad la avena es para los caballos, pues no sé por qué, si es que le da más energía, pero que en realidad no tiene tanta fibra. Cuando tú le miras el contenido de fibra a la avena, no es muy poquita. Me parece que es mucho más alta en carbohidratos que para poder crear ese balance. Y bueno, eso era un comentario casi pregunta. Pero tengo una pregunta acerca de, por ejemplo, la gente que es vegetariana y que tiene, por ejemplo, conozco a alguien que está muy baja en hierro. ¿Qué, de qué manera podría ella aumentar el nivel de hierro sin tener Espinaca. que sin, ok, pero como, ok, ¿cuánta espinaca tendría que comer al día como para subir los Bueno, niveles?
Bueno, ahí no te puedo contestar específicamente, pero sí sé que la espinaca contiene mucho hierro. Ahora, no quiero dar con consejos ahí y eso porque Claro, a no. veces hay personas que necesitan carne, o sea, según los médicos y eso, necesitan carne para para complementar esa insuficiencia de hierro que tienen, ¿no? Pero sí he Ujú. oído, sí, los médicos veganos, porque hay médicos veganos, ellos recomiendan coman espinaca, la espinaca tiene mucho hierro. Creo que una cosa que se puede hacer es comérsela con cítricos, eso creo que aumenta la absorción de hierro. No estoy seguro, no me acuerdo bien, pero eh, pues eso se puede buscar. Sí, sí, sí. Y también oí de un médico decir que tomarse una cucharada de aceite de oliva al día ayuda con los niveles de hierro. Oh, Eso de un médico, no me acuerdo de dónde exactamente, pero todo eso se puede buscar y comprobar. sí, claro. Bueno, muchas gracias. Ujú. Gracias. Diana, papi, permíteme contestarle algo a Ah, sí, sí, Diana sí, sí. también. Mira, Diana, con respecto a la avena sí es buenísima. Lo que pasa es que primero tiene que ser con moderación, no es que porque sea buena vamos a comer toda la avena que querramos y no pasa nada, no, tiene sus limitantes. O sea, que sea en cantidades moderadas, pero lo fundamental tiene que ser avena integral. Y no solo que sea avena integral, no instantánea, de esas que venden que ya uno la pone y ya está hecha a los 2 minutos, no. Tiene que No, ser la para avena que nada. uno, sí, la avena que uno tenga que cocinar por unos 5 o 10 minutos, depende de la consistencia que uno quiera tener, ¿no? En el tipo de puré que quiera hacer con la avena o lo que sea, ¿no? Pero que sea la integral, la que no tiene ningún tipo de aditivo, ningún tipo de procesamiento que la haga, que se va a hacer mucho más rápido para consumirle menos tiempo al que la está haciendo. Y lo otro de la espinaca también es excelente, es un alimento un súper alimento, pero con moderación también porque la espinaca tiene oxalatos de calcio que producen piedras en el riñón si se come en exceso. Entonces, Mm. esta persona que tiene baja la hemoglobina, ¿no? Que tiene baja la hemoglobina, pues entonces que come espinaca, pero que también busque una alternativa con contenido de hierro para que la alterne con la espinaca y no sea solamente que esté comiendo espinaca, digamos, por una semana, mañana, tarde y noche, que a lo mejor no le va a hacer todo el efecto. Sí, le va a subir la hemoglobina, pero le puede producir una piedra en el riñón, ¿no? O sea, eh, y todo es que en el universo todo es equilibrio y todo es medida. No hay nada que se salga de la medida y del equilibrio porque se va por la tangente y se pierde, ¿no? Entonces, tiene que ser un balance y un balance es lo principal, la nota clave, vamos a decir, en la alimentación como en todas las demás cosas, ¿no? Así que si acaso, pues averiguar qué otra cosa le produce una buena cantidad de hierro y combinarla o alternarla con la espinaca. Eso, vaya, es mi opinión con respecto a Sí, eso. muchas gracias. Una pregunta, ¿han escuchado algo de, hay ollas y sartenes que son de hierro, de cast iron? Y me parece que haber escuchado a alguien decir que se podría cocinar también en este tipo de ollas para adquirir hierro. ¿Será cierto? No estoy seguro, yo no creo que el hierro se absorbe, o sea, el hierro que uno se encuentra en el metal así que uno ve es el mismo que uno absorbe en la sangre. Mm, No estoy seguro, pero Si es el creo que no, mismo, lo creo que que está en no. diferentes formas, no está asimilable, no está Sí, sí, asimilable. sí, ajá, eso, Es eso. el mismo hierro, hierro es hierro. Sí, Eso es óxido de claro, hierro, claro. sí. claro. En cuanto a la avena, también escuché que si se le añade algo de proteína, yo a veces le añado mantequilla de maní, que sabe riquísimo también con la avena. Eh, Me imagino que la hará también menos, que nos afecte menos el lado negativo de los carbohidratos, como azúcar. Pero bueno, eso era todo. Muchas gracias, Aloto. Gracias a ti. José Santa María. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Han habido algún caso? Escuché un rumor de un caso en YouTube, no sé si es propaganda contra la gente que come o los que comemos carne
que supuestamente se enfermó de ser vegetariano. Si eso fuese cierto, ¿qué causaría a una persona que se enferme y que después pueda decir de que por no comer carne, o por no por no comer carne, sino por no tener la proteína necesaria, se enfermó? ¿Qué puede llevar a una persona a tal desviación o a enfermarse así, si fuese cierto? Bueno, hay dos cosas a tener en cuenta. Número uno es que puedes ser vegetariano y sin embargo comer insaludable. Ser vegetariano de por sí solo, por definición, no equivale a salud. Tú puedes ser vegetariano y tomar cerveza, comer caramelo, comer todo tipo de comida procesada y artificial por ahí, y sigue siendo vegetariano técnicamente porque no estás comiendo carne. Sin embargo, eso de por sí no significa salud, ¿no? Por eso hay que pensar bien, o sea, analizar bien qué es exactamente lo que se está comiendo cada semana, ¿no? Para poder evaluar, bueno, por qué fue que se enfermó, cuál es el causante. Solamente tener la etiqueta de vegetariano realmente no ayuda, porque vegetariano tiene muchas variantes, ¿no? Pero sí, eso es lo primero. Y lo segundo es que no me parece que se haya enfermado en sí por dejar la carne. Tiene que haber otra causa, pero sí puede ser que se haya sentido débil, como muchas personas que tratan de dejar de la carne de golpe, sí se sienten débiles porque el cuerpo no está acostumbrado a estar sin carne y necesita tiempo para adaptarse. Por eso cambiar de una vez así, de repente, eso el cuerpo no lo entiende y puede reaccionar mal, ¿no? Una cosa, una razón que me viene a la cabeza sí puede ser porque esto le pasa a las personas que, por ejemplo, hacen ayuno o cambian drásticamente de dieta para una dieta frugívora. Muchas personas cuando cambian los primeros días para una dieta 100% frugívora se sienten mal, pero no se sienten mal por la dieta, se sienten mal porque el cuerpo está aprovechando para eliminar todas las toxinas y el sentirse mal es síntoma de que el cuerpo está trabajando. El cuerpo está trabajando para eliminar todas las toxinas que tiene el cuerpo. Al pasar unos días y al eliminarlo todo, la persona empieza a sentirse requete bien. Eso es una cosa a tener en mente. Pero sí, muy importante también tener en cuenta que vegetariano de por sí, o sea, esa etiqueta, la etiqueta vegetariano por sí, no significa salud. Hay muchas variantes, ¿no? Lo que sí es saludable, garantizado, porque nuestro organismo está hecho para comer eso, es frutas y vegetales crudos. Hay personas que nunca han comido una fruta y un vegetal crudo, pero no les va a hacer daño, no les hace daño porque estamos hechos para eso. Gracias, Sí, gracias. de nada. Sí, Alberto. Marcel, te sugiero ya que siendo ya la 1:33 de grabaciones, Claro, me claro. gustaría que cerraras aquí la grabación. Después seguimos Ujú. conversando sin ningún problema, pero me gustaría que cerras con algunas palabras tuyas esta excelente conferencia, por favor. Bueno, sí. Bueno, quería compartirles esa información acerca del frugivorismo porque Max Sender lo menciona bien claramente, sin embargo, creo que no se habla suficientemente de ese tema específico. Se habla bastante de vegetarianismo, ¿no? Y esto tiene que ver con el vegetarianismo, pero no se habla suficiente sobre el frugivorismo, que es el comer fruta. Y si nosotros aspiramos a un sendero más elevado, eh, creo que debiéramos por lo menos ponerle un poco de pensamiento, un poco de tiempo a ese tema del frugivorismo. Y aunque no seamos frugívoros 100%, como dije, para mejorar no hay que ser extremistas. eh, Sí pienso que nos beneficiaría mucho si logramos incorporar por lo menos una fruta, una comida al día que sea cruda, ya sea un plato de frutas o una ensalada. Entonces, sí, espero que esta conferencia los haya ayudado en ese respecto a aclararles las dudas, a presentarles información nueva acerca de la salud, como es el caso con los glóbulos blancos, como los diferentes efectos que tienen las diferentes dietas. Y sí espero que los ayude a adoptar una dieta un poco más frugívora a la vez. Gracias. Gracias, Marcel. Vamos a poner la oración del estudiante. A ver si, Susana, tú tendrías la amabilidad de decirla. Por supuesto que sí. Por supuesto, es un honor.
Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Dios, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos salve en tu amor, que así sea. Que Que así así sea. Que así sea. sea. Así sea.